Hola, en este nuevo capítulo de Diabladas tengo a una invitada muy especial. Galería Barros Bajo, donde estamos ahora mismo. Un proyecto, ¿cierto? Indisciplinado, que también tiene este espacio de exposiciones, que lo dirigen Gabriela Urrutia y Elisa Fiero. ¿Y qué más? Bueno, soy Libra, igual que tú. Mira, con ascendente en Virgo y Luna en Escorpio. Así que cosas serias y tóxicas. Parte de mi currículum. De que Me encanta. y yo soy como que me dedico, no sé, bueno, a vivir en la costa y a hacer instalaciones, a escribir libros, moverme. Y no sé, como generalmente ahora tratar de vivir, en verdad, po, ¿cachai? Que creo que eso siento que hace falta a veces también, pues, como en estas actividades culturales que uno como que se emprende en algo, como un proyecto que no sabéis qué es, y de pronto te olvidaste que tenía ahí vida. Entonces, como que me gustaría recuperar eso. Suele pasar, es parte del camino. Querida, me gustaría, bueno, yo estuve revisando tu trabajo y me gustó mucho, pero antes de llegar a hablar de tus últimas cosas, me gustaría hacerte la pregunta que yo creo que le hago a la mayoría de las personas que nos dedicamos al arte. ¿Por qué nace las ganas de empezar a crear o desde qué momento te dieron como los chispazos o dijiste, ah, me voy por este camino, de pronto? Porque me imagino que igual hay un momento en que uno toma la determinación y dice, ya, a lo mejor no es un hobby simplemente, sino que me voy a dedicar más de lleno o en investigación o me meto más en esto. A pasar hambre a propósito. Además. Am, bueno, yo siempre desde la infancia tuve estas ganas como de hacer cosas creativas, ¿no? Yo creo que cualquier niña lo hace, pero que me imagino que en algún momento me lo tomé más en serio. Y siempre escribí porque era, yo creo, el método más fácil para como hacer labores creativas. Y en algún momento, en el 2009 yo siempre quise ser artista igual, pero en el 2009 decidí que iba a comenzar a hacer un proyecto que durara 20 años y que iba a iniciar primero con la escritura porque era un medio barato y porque se me daba fácil. Entonces, ese año decido y de ahí después entro a la universidad, comienzo a estudiar psicología, fallo entre medio. Pero sigo con estas ganas de seguir creando. Entonces, como que me aboqué completamente a la creación hasta que después de escribir, comencé a entrar como en talleres de performance y de artes visuales en Balmaceda Arte Joven o en otras universidades con, por ejemplo, un taller de escritura que a mí fue muy importante con Roxana Miranda Ropaina, una escritora huilliche y que valoro mucho porque en realidad me enseñó prácticamente toda la base que tengo para la escritura. Entonces, como que desde ahí parte esto más serio hasta lo que es el día de hoy, po. Que primero, cierto, fueron libros y de ahí después estos libros se comenzaron a materializar. Eso pensaba, como que no me bastaba un formato, entonces como que la idea era seguir experimentando con otro y con otro, hasta, no sé, conectarme con más gente y seguir haciendo cosas. Así no se termine como de pronto colaborando con gente que hace música o ciertos coqueteos con cosas que tienen que ver con el cine o el documental. Entonces como que ando paseando por todos lados, netamente como por esta idea más de la curiosidad también, que es muy infantil también, como que no me gustaría perderla en ese sentido de jugar más y poder simplemente crear, ¿no? Como al final, no sé, siento que uno tiene como la idea de que, o al menos que yo tengo la idea de que la idea sería hacer una imagen poética y eso puede ser en cualquier formato. Puede ser una pintura, y bueno, me dedicaría a la pintura porque ya no tengo el oficio, ¿cachai? Pero no sé, una foto, un videoclip, ¿cachai? Cualquier cosa, en realidad, como, o el trabajo con la luz, no sé, etcétera. Siento que hay miles de formas de expresar como esa imagen poética que tú tienes y de ahí, cierto, lanzarte a buscar los formatos también. Creo que esa es parte como del proceso más divertido quizá, y a la vez medio doloroso también, ¿no? Porque entre eso tenéis que vivir y comer, ¿cachai? Pagar el arriendo. Entonces, como que se balancea entre esas cosas, pero me gusta igual.
tomaste como esta determinación en el 2009 y dijiste, voy a hacer este proyecto de 20 años. Me gusta como que haya salido de este formato y yo creo que pasa que hay muchas personas que nos dedicamos a ciertas artes, pero como a cierto oficio, pero llega un momento en que que hay como cortas, como quiero probar más cosas. Y hoy en día tenemos la facilidad o la posibilidad de poder trabajar más híbridamente en nuestro trabajo. Mm, ¿Cómo ha sido eso para ti? Como de haber estado tanto tiempo escribiendo, ¿qué fue lo más significativo para ti? Como en esa transición de hibridez disciplinario. mm. Hablando de transiciones. No sé, yo creo que tiene que ver con que siento que tenía la necesidad de construir algo relacionado con estas primeras imágenes que se hacían en la palabra, pero como quería verlas hechas en otro formato o como más tangibles, como que, o no sé, tenías en algún momento esa opción de como tocar eso que tú tienes aquí. Entonces, toda esa pasión se volcó en tratar de aprender otros formatos. Y ojalá fuesen formatos que invitaran también como una audiencia a experimentarla. Por eso igual después siento que me he abocado un poco más, y bien, hago varias cuestiones. Me gustan las instalaciones, ¿no? Como estas instalaciones más inmersivas, o ojalá que sean en, en grandes formatos, netamente porque siento que te interpela, ¿no? Como público, y siento que gente como personas como, no sé, mis abuelos o mi mamá, etcétera, las puede interpelar más a ser como invitados o al menos como ver la potencia de esa imagen. Entonces, yo digo que a mí como saltar del cruce entre la poesía y que fue a través también del cuerpo, como saber sobre performance y ver estos referentes y que hacían más, muchas más cosas. Y de ahí dar el salto como a hacer otra cosa que no tuviesen como cuerpos, ¿no? Donde ahí me aboco más a la instalación y que me llevó finalmente a como a esa magnitud que yo quería buscar. Igual suena súper ambicioso, pero siento que también es como ese riesgo, ¿no? Como ese salto que tienes que dar para ver qué sucede con el otro, porque igual Mm. no solo me interesa que la actividad creativa sea algo interior nomás, ¿cachai? Sino que también como se pueda compartir con el resto. Y eso creo que ahora en el arte contemporáneo al menos como hay muchas posibilidades en lo que lo puedes hacer. O me gustaría incluso como seguir como acercándome más a las labores como cinematográficas, neta, aunque sea siendo asistente, ¿cachai? Ya. Netamente porque son como artes masivas, po, y eso llegan a otras audiencias y no sé, probablemente generen un mínimo cambio en ti o preguntas. Yo me vi súper impactada por el cine desde siempre, entonces siento que una bonita forma de conectarse con otros, ¿no? Creo que por ahí va. Yo creo que para mí siempre fue, o lo que me hizo como clic fue eso, de que había un otro, no solo tú estabas creando, porque claro, hay como una pulsión primero, ¿no? Hay como que no sabes qué estás haciendo, es como que solo lo haces. Pero cuando al menos yo me di cuenta que habían otros que probablemente o tanto les hacía sentido eso, o que incluso podrían transformar eso mismo, me parece más interesante aún, porque crea comunidad, probablemente crea educación, ¿cachai? Cambios sociales, o al menos en ciertos puntos, ¿no? Obviamente no que va a cambiar la vida, pero sí genera puntos de inflexión donde poder como eh, conectar est- estos cuerpos incluso, ¿cachai? Mm. Y que comiencen a dialogar también. Por ahí. Me encanta. Oye, y volviendo a lo del cine, que te brillaron los ojos cuando hablaste, como recordaste como algo, recordaste, no sé qué. Me gustaría preguntarte cuál es tu relación igual como con las imágenes y el cine en especial, como si tienes alguna anécdota o algún recuerdo como en especial en relación al cine. Pucha, no sé, yo siento igual soy como básica, como en el sentido de que, obvio que no te voy a mencionar una película como de Fellini, ¿cachai? Netamente, pero igual como, o sea, me gusta. Me siento que hay miles de referentes y que a mí siento que igual me caló mucho en algún momento una película
que se llama Bajo Instinto, que es como un clásico ya de los 90, ¿cachai? Con Sharon Stone. La cacho, sí. Cuando hace la weá de las piernas y po, ¿cachai? Y entonces, como, claro, referencia, chao, no quiero más. Eso es una gran imagen. ¿Por qué? Y eso es como, como ese efecto, ¿cachai? Como un gesto del cuerpo, ¿cachai? Y que además es un cuerpo que tiene como un poder sobre como un espectro social, que en este caso son los hombres, ¿cachai? Que Mm. representan el poder, etcétera. Y a mí me gustaba mucho eso, porque no sé, era como muy la mujer que quizás en algún momento quería ser, no una asesina, ¿cachai? Pero soy una escritora. No Porque está es muy como, lejos. claro, porque el personaje era perfecto, era como igual, obvio, una mujer blanca en todo caso, pero era una mujer que había estudiado psicología, literatura, escribía libros, pero detrás además se dedicaba a matar hombres, ¿cachai? Entonces era como, y nadie la pillaba. Entonces era en, en- no una apología a nada, pero me parecía, pero quizá una apología de desarticular el poder. Y que además que los cuerpos en sí albergan este poder, ¿no? Que es a través de, puede ser los gestos, la sensualidad, ¿cachai? Pero también inteligencia, ¿no? Como que a mí me gustaba mucho ese personaje en sí, porque cada cosa que hacía estaba como, no sé, eh, como llena de esta aura, ¿no? De control, pero a la vez también de como dejar de, muy por debajo también, como todas esas pasiones que son como, bueno, esos bajos instintos como ir con ello también, ¿no? Como que siento que era como, es un personaje que fluye en el mismo caos. Me pareció súper interesante. Y bueno, y después hay un montón de películas que a mí me gustan, pero casi siempre como, no sé, me gusta como entre lo muy, muy pop y también ver documentales, ¿cachai? Ya. Y además es como siento que esa actividad cinematográfica no solo está como en cómo se hacen las películas y cómo se escriben los guiones, que me parece increíble. Yo en algún momento me obsesioné con el guión de Fleabag, no sé si has visto la serie, que es una serie Sí, británica. sí la cacho. Es que esa serie. Increíble, es increíble cómo alguien expresa algo que es oscuro, pero a la vez comedia, que es muy de los británicos también al parecer. O sea, no sabes si reírte o Yo prefiero reír, elijo reír. elijo reír, no vivir sano. Entonces como ese tipo de cuestiones, como series también muy cortas y precisas. Pero también a lo que iba era que la actividad del cine no solo está en ese lugar, sino que también en el público y lo que ven, como recepcionan las películas. En algún minuto yo terminé trabajando en el Mapu, que es el festival de cine, ¿cierto? De artes indígenas y que se ha centrado, ¿cierto? En el área de la Araucanía, pero además se ha expandido a otros lugares. Tiene una convocatoria internacional. Entonces, llegar a esos lugares como, y cómo se conectan estas historias, estas narrativas, la posibilidad de contar nuevas narrativas y, y de y rearticular y de alguna forma también como generar nuevos imaginarios, porque eso, como el cine es tan masivo, como ver una persona indígena, por ejemplo, bien representado, al menos como lo máximo posible en lo que podría como lograrse una buena imagen, ¿cierto? Como una imagen mucho más compleja y completa sobre una realidad indígena, por ejemplo, en el espectador que no lo es, probablemente genera algo completamente distinto y que hace que incluso exista al menos el mínimo de empatía, ¿cachai? Como más allá de que obvio que hemos sido construidos en un proceso colonial súper fuerte, lleno de heridas, etcétera. Siento que el cine tiene esa capacidad como de emocionarte también, y no es solo como la imagen, no es el sonido, ¿cachai? Como después, no sé, de saber que, no sé, pues, hay ingenieros en sonido que trabajan en las películas, ¿cachai? Como, o no sé, la persona que hace el montaje, ¿cachai? Porque está lleno de oficios, Como todos en conjunto, un universo, ¿cachai? Trabaja. Entonces me gusta esa idea también del trabajo en equipo. Me parece muy, muy bonito, que claro, tú ves eso ahí, pero en realidad es como una gran historia detrás, ¿cachai? Y que además están tratando de representar la visión de alguien, como entre una visión que tiene que ver con la del guionista, probablemente con el director, ¿cachai? Y todos los otros empeños también. Entonces ujú. como una, no sé, una gran fuerza que está ahí, ¿cachai? Frente a tus ojos y que además se vive como un sueño, ¿cachai? Entonces eso es muy bello, a mí me parece muy, muy hermoso.
Inviten a grabar una película. Ah, estupendo, Claro. claro, sí. Oye, bueno, en relación, no sé, a lo mejor sí, como del cine, yo he visto que tu trabajo también tiene harto que ver con la performance, que también es como con el, igual y como uso de imagen en la performance, Claro. ¿no? Tu cuerpo también está como a disposición como del público. Siento que la performance en sí ha tenido como mayor visibilidad, creo yo, no sé, quizás estoy equivocado. Pero creo que tiene más visibilidad, o al menos como la que la gente tiene como un poco de relación con lo que es, ¿no? Y sin embargo, también tienes esta cualidad media poética, media críptica, y que no es danza, no es teatro, ¿cachai? Como, y que incluso ahora la academia lo ha tomado, ¿cierto? Como un punto de encuentro para leer situaciones sociales, políticas, etcétera. Y para mí fue una cuestión muy intuitiva que me parecía que era como hacer poesía con el cuerpo y que ahí no se requerían también tantos elementos ni lucas, ¿cachai? Y se podían generar ciertos impactos. Pero yo siempre lo estuve ligado, quería como cruzar ese umbral porque yo venía como desde una investigación que tenía que ver con la moda, y digo investigación porque también era una obsesión, ¿cachai? Que tenía que ver con la moda y las marcas. Y en ese sentido, como el logo te genera un universo, yo quería hacer el mío propio, ¿cierto? Y en ese sentido me puse a investigar sobre las marcas como más emblemáticas, como a nivel internacional, etcétera. Y, y construí estos como estas marcas falsas, que están con palabras en Mapuzungún, que es un proyecto igual largo, y que yo en algún momento hice como algún objeto o alguna prenda que tenía el logo de Nike primero, y que lo transformé como la palabra ñuque, que significa madre en Mapuzungún. Entonces como que calzaba justo. Pero e hicimos unas fotos, entonces, y que esto estaba sobre el cuerpo, pero entonces yo pensé que en realidad no bastaba con eso, como que si uno quería hacer performance en sí, tenía que ir más allá, ¿no? Como cruzar incluso el cuerpo, y que al cruzar el cuerpo otra vez eso se volvía como un espejo y generaba como otra nueva imagen, ¿no? No suena un poco complejo lo que digo, pero después se resume. Y en ese sentido, a mí lo que me hizo clic fue la idea de los tatuajes, porque yo quería, bueno, siempre quise tatuarme, pero encontré la mejor excusa, ¿cachai? A través del arte, Claro. el arte y sus excusas. Y entonces, simplemente dije, bueno, me voy a tatuar estas marcas y yo voy a hacer como este dispositivo viviente de esto que estoy creando. Entonces, convivo con la misma obra, así como el resto que tendrá que ver mi cuerpo, tendrá que convivir con ella. Y así empecé tatuándome como estas marcas falsas, y que la primera fue en un ámbito más privado, pero luego las demás las fui haciendo como de manera como una performance muy clínica además, ¿cierto? Con cámaras que reproducieron la imagen de lo que se está construyendo en vivo sobre la piel, y que también era una muy buena excusa para mostrar el poto, ¿cachai? Mi hermana está joven. En vivo. Bueno, acá mismo hicimos una, Ya. ¿cachai? Como entonces, esto funciona como una vitrina y, bueno, había unos dispositivos de luces, ¿cachai? Las cámaras, transmisiones en vivo, etcétera. Ah, ya. Esto fue en la pandemia, ¿no? No, esto fue el 2021. Bueno, igual era como ya saliendo la pandemia. Sí. Y el 2022, por ejemplo, hice otra en Temuco, ¿cachai? Y entonces como que se ha ido multiplicando esta idea, y ojalá, no sé, de pronto pudiese ser más grande, ¿cachai? Porque eso era lo que me interesaba al final, la performance no fuese solo un instante, sino que además hubiesen residuos de eso, ¿no? Como me parecía un compromiso con mi trabajo, pero también con lo que yo estaba tratando de buscar. Aún no sé qué es, pero como que quería llevarlo conmigo, como un ejercicio de memoria constantemente. Y que también eso interactuara con el resto, porque igual las personas cuando ven mis tatuajes, como que les causa curiosidad, de pronto dicen como, ay, mira, la buena se tatuó, ¿cachai? Como el logo de Nike, y en verdad después se dan cuenta, no lo es, Ujú. ¿cachai? Y eso produce una pregunta. Y con esa pregunta, ya yo siento que parte de la pega se hizo. Sí. Me imagino que siempre te preguntan, ¿no? Sí, todo el tiempo. Y entonces como que ahí siento que he ¿Y que la gente ido. está preguntona?
Bueno, pero igual está bien, como que era la idea, como que eso, sí, porque al final es como mi dispositivo de mediación. Entonces, como ahí, bueno, les cuento que un proyecto sobre bla, 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 ¿cachai? Y entonces como genera esta interacción, ¿no? Y ahí ya uno empieza a vincular, o sea, como es una idea de un cuerpo mapuche y de cómo esto se ha visto intervenido por el capitalismo, cómo esto además, ¿cierto? Es parte de un gran conglomerado de ideas que tienen que ver con los logos, la moda y como no sé, te puede explotar la cabeza o no. O sea, pero ahí cada uno verá si le hace sentido o no. La idea es que al menos está ahí, presente todo el tiempo y está bueno igual usar escote. ¿Cachai? Me gusta. ¿Y vas a seguir trabajando en esta investigación? Sí, hasta que ya no dé más. Igual me encantaría hacerme como 20 macayos, no sé si voy a alcanzar como espacio. Cerca ahí, porque estoy muy tatuado, ¿no? Tuve Rexan. Y es grande el Bueno, tatuaje. el de la espalda es grande, que es de Puma, la marca Puma. Bueno, y acá tengo otro que es como de una réplica de Versace, pero con el rostro de José Buenante, que es primer detenido desaparecido en democracia, ¿cachai? En el gobierno de Chile. Y entonces, y bueno, y acá la de Nike. Y entonces, como obvio que quiero irme acercando más como a otras marcas. ¿Y todos esos tatuajes tienen registro? El primero no, el primero solo hay fotografías, pero los otros sí, pues, como han sido en vivo, entonces hay registro de ellos. Ya. Y me interesaría cada vez más como construir estas cuestiones como si fuesen un comercial, porque eso al final es mi idea, como acercarme cada vez más a lo publicitario, netamente porque es un lenguaje que todos podemos leer. Entonces, ahora, bueno, siento que Sí, pues y solamente con un puro logo. es Como que eso es como, encuentro que es increíble, o sea, siento que la publicidad es como un campo tan malvado, pero a la vez tan clever, ¿cachai? Que el arte como aún siento que está obvio que en el campo más ético, al parecer, ¿cachai? Entonces como que no va a ser ese salto, ¿cachai? O no sé, pero que a mí me interesa como estar por ahí fluctuando, ¿cachai? Aunque aún sea arte, que tenga cierta ética, pero también muy cercanos a otros, esos lenguajes más comunes también. O sea, que son muy intuitivos, o sea, tú vas por Falabella y veis la weá y tú dices como ya sí, obvio, lo reconozco, ¿cachai? sí, yo creo que es difícil como que ahora no se distinga un logo. No, Porque además la mayoría de los logos ya como que las marcas están pirateadas, ¿cachai? Las encontré en la calle por todos lados, estamos como llenos de todo el tiempo de esas marcas. sí, Oye, y tengo una pregunta, que yo también tengo muchos tatuajes. ¿Hay alguna relación con el dolor? mm, yo creo, o sea, me pasan varias cosas. Una, me gusta la poética del tatuaje porque siento que, yo pensaba que no iba a hablar de weas serias. Ey. Me parece relajada. Bueno, pero si quieres. No, me gusta la poética del tatuaje porque el tatuaje en sí es una herida, po, ¿cachai? Pero que a la vez luego se transforma en belleza, como que me gusta esa idea, primero. Obvio que es una cuestión que además se ve lindo, ¿cachai? O al menos para mi abuelita ni cagando, ¿cachai? Pero para nosotros, como más millennials, ¿cachai? Generación Z, ¿Estamos todas tatuadas? sí, pues tatuadas, vamos a ser como los ancianos más tatuados, yo creo, Sí. ¿cachai? Sí, porque no sé si en las generaciones más chicas la rayan tanto con los tatuajes. Claro, pero como que esta generación, como que hay una búsqueda del tatuaje. Y, y me encanta. Y entonces siento que en esa poética que se construye a través de hacer una herida en la piel, luego transformarla en belleza y que en el intermedio de esto está el dolor, probablemente, al menos para mí, representa, no sé, desde un proceso muy meditativo, porque no sé, igual hacerte un tatuaje promedio puede demorar 1 hora, y donde te está ahí así como perforando constantemente. Y Ah, por alto estoy haciendo una herida. sí, pues, entonces siento que al menos para mí me hace sentir muy viva, ¿cachai? Y que, y que el dolor es parte de cualquier construcción como vital, ¿no? Creo que siempre va a ser parte de una construcción vital, algo que se desgarra, algo que se rompe, los mismos procesos creativos también lo son. Me acuerdo de esta película de Cronenberg que se llama Ah, Crimes of the Future, se llama. sí, 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 que una de las últimas.
Claro, y que dice ahí como surgery is the new sex o algo así, como la cirugía es como el nuevo sexo, porque ahí como que hay una perfo muy aparte de lo que hago yo, ¿cachai? ¿Verdad? ¿Pero qué te parece esa película? Ay, a mí me encanta. Me imagino. Ansel de la odia, yo como que la amo, me Me gusta. gustó mucho, va. Aparte yo soy muy fan de Cronenberg, como que me gusta mucho. Mi primera película que vi, igual atroz verlo tan chica, era Crash, donde había esta escena de que bueno, en bosque en la nave con carro, por ahí autos. Fetiche con autos. Sí, chao. Incluso yo la he visto como siendo igual, caleta de veces. No sé ni conducir, güey. No sé ni manejar, no tengo idea que me caliente Tengo mi igual. licencia, pero, o sea, imagínate tuviese licencia, me calentaría, ¿cachai? Sí, me pasa lo mismo. Sí. Y entonces como que esa idea del dolor, siento que está muy ligada a una cuestión quizá medio judeocristiana y todo, pero para mí es necesario también vivir ese proceso, ¿no? Porque me hace interrogarme también. Yo siento que cuando estoy haciendo como estas performance, eh, me sucede eso, como que me voy, ¿no? Y que o entro en otro estado que me permite dialogar con otras cosas. Podrían ser cosas espirituales, podrían ser cosas que tienen que ver netamente con procesos, no sé, cerebrales, ponele, ¿cachai? Pero que me abran a ese otro punto, ¿cachai? Y que me parece interesante también, como es como entre meditar, pero caro. Sí, claro, pero como va por ahí, yo creo que es una búsqueda también, ¿no? Y que además que sea a propósito también es como entregarse como un rito, ¿no? Absolutamente. ¿Sabes de qué me estaba acordando? Que no sé si has visto la serie Gears. Sé cuál es. Ya. Que es como un Sex and the City, pero así como más real. Sí, vi como 2 temporadas. Ah, ya. Sí. Bueno, yo la volví a ver. Es una serie que me hacía sufrir todo el rato. Sí, yo odiaba a Hannah. Ay, yo las odio a todas. Yo odiaba a Hannah porque era como Susana Guasta, weona. Bueno, yo las odio a todas, pero como que al final es como me identifico con todas iguales. Ah, horrible. Bueno, la cosa es que la volví a ver y hay un capítulo en que Ada le pregunta a Hannah como, oye, ¿por qué tenés tantos tatuajes? Y ella le cuenta que hubo un momento de su vida que tenía trastorno alimenticio y como trastorno alimenticio, mejor estoy inventando, pero lo que dice es que ella siente como que se apropió de su cuerpo, como que tuvo el control de su cuerpo en el momento en que pudo hacerse los tatuajes. ¿Cachai? Como que igual me parece algo como bonito, que a lo mejor las personas que tenemos tatuajes, también a lo mejor hay algo ahí como, me apropio de mi cuerpo porque mi cuerpo es mío, ¿cachai? Como, no sé, a mí me hizo sentido lo que dijo Hannah. Sí, y yo siento que es acercarse a eso o bueno, ya irte al BDSM. Sí. Pero yo siento que, o sea, mi base siempre va a ser la escritura, como que todo parte desde ahí, ¿cierto? Como entre la poesía y de ahí después como que voy saltando a otros formatos, pero siempre la palabra primero. Como que ese ha sido como mi piso. Entonces, como ahí yo comencé publicando un libro que se llama Factory, que tiene que ver, como, tiene una relación directa con las ideas de la moda, las huelgas de hambre de los presos políticos mapuche. Yo estuve trabajando en algún momento en una cárcel, entonces como tomé muchas ideas de esas experiencias y también de procesos que yo había estado investigando, muy Foucaultiana y todo, que antes estaba de moda leer a Foucault. Em, entonces como que andaba por ahí dando vueltas con eso y, y de ahí después me voy a escribir otro libro eh, que es como una autoficción y que se cruza con la idea de la invasión del monocultivo en Chile, ¿no? Y de cómo cierto el monocultivo y estas empresas que plantan eucaliptus y pinos Mm. invaden los territorios y generan todo este colonialismo que, que extrae, ¿cierto? Como todo lo que exista finalmente y cambia las vidas no solo como en sí de la naturaleza, sino como las vidas humanas que rodean esto o convivían con estos mismos territorios. Y eso después se fue convirtiendo también ese mismo libro en una instalación. Se llamaba Plantación, donde yo estuve inmersa en la misma instalación 5 días
y me había además preparado como un año para eso, ¿cachai? Entrené caleta y bueno, igual me veía diferente. Tenía otro cuerpo, ¿sabes? Y, y de cómo me involucré en ese proceso, ¿no? Como de que el cuerpo estuviese presente, que además fuera parte de esto que había iniciado en la palabra y luego se fue hacia la instalación que era inmersiva y que era, no sé, no me acuerdo cuántos metros cuadrados, pero era un espacio muy grande y que era un suelo de puro acerrín como de 10 centímetros de alto, entonces tú podías caminar en el espacio. Había piezas escultóricas y había como una simulación de un bosque hecho solo con réplicas de hojas de eucalipto y que estaban como hechas en base a diarios. No eran como todos los materiales que produce la celulosa en esta instalación. Em, y de ahí, bueno, en algún momento seguí con esas cosas, también con la performance, empecé a hacer estas falsificaciones y de ahí fui saltando a, no sé, cuando llegué acá a Valdivia, em, me empecé a conocer más gente, pero igual acá en Valdivia hay como, están como muy cruzados, siento como ciertos formatos de trabajo y que me permitieron, no sé, conocer gente de la música. Y ahí entonces estuve colaborando con algunas personas, bueno, con Radiata, que tú me comentabas que iba a conocer ahora a Nico. La amo, le mando un beso. Ah, Y, y también, bueno, como, no sé, pues de ahí después el cine, estuve trabajando en un documental, colaboré con Caterina Antivillo, que es una cineasta mapuche. eh, Colaborando a escribir el guión de una película y que está basada además en este libro que yo había hecho esta instalación. Entonces, como que todo se fue cruzando, todo se ha ido cruzando. Y hasta ahora, que ahora estaba haciendo como más instalaciones, y que no sé, estuve hace poco en Nueva York haciendo unos talleres en una universidad que se llama Vassar College. Y también estuve haciendo una exposición allá, que era una instalación que tiene que ver con una investigación que yo llevaba haciendo hace mucho tiempo, que tenía que ver con una marca que se llama Bolengo, no sé si La de la servilleta. la de las servilletas, exacto. Y que tiene unos comerciales que son grandiosos, porque es como un lujo de publicidad en el sentido de cómo está construida para generar un imaginario. Y donde yo me topé con estos comerciales en algún momento, como no sé, hace 4 años, 5 años atrás, y dije, esta weá tiene todo el sentido, como tiene toda una poética, ¿no? Porque es como, bueno, para la gente más joven, ahora hay una marca de servilletas, ¿cierto? Esta marca de servilletas además es parte de CMPC, que es cierto, como este holding de empresa que tienen monocultivo en todo el territorio de Gualmapu, como también en Latinoamérica, y que para hacer estos materiales se ocupa, ¿cierto? Estos árboles, como la celulosa. Y en los comerciales, que hay dos, el primero que es de 1990, es una familia que a todo esto es muy particular, no tienen padre, como que nunca el padre está presente como en la narrativa de los comerciales. ¿Ya? Y entonces hay como, está la mamá, creo que había una abuela, y está un niño, y lo que hace el niño es como, la mamá le construye un barquito de papel con la servilleta Bolengo, y de luego el niño lo pone en un lago, y el lago se seca, porque servilleta Bolengo es tan buen producto que absorbe toda el agua que exista, ¿cachai? Y entonces era como, claro, a mí me hizo el clic ahí, yo dije como, imaginar que todo el monocultivo se está llevando el agua, por ejemplo, a los territorios, Sí. es la poética detrás de eso otro, ¿no? Como, es como una la ironía, ¿cachai? Lo dicen así. Sí, como te lo dicen en tu cara, Claro. pero a la vez también no te lo dicen, Mm. entonces como que esa es la magia también yo creo de una gran metáfora y de que podéis bien extraer, como así lo hacen ellos, como extraer muchas cosas y generar miles de lecturas alrededor de ello, desde cómo están vestidos los personajes, quiénes son o quiénes podrían ser, ¿cachai? Quiénes son las personas que trabajaron ahí, etcétera. Mm. Y después en el 93, que ese sí fue como el comercial que a mí me dio la idea para hacer como esta instalación, em, es un comercial donde hay una familia colona pero en una estética western, como de estas películas de vaquero, y donde una mamá
una hija y un hijo van escapando como de unos indígenas que los siguen, ¿cachai? Y en un momento llegan a donde hay un río y el niño hace un barco de papel, lo pone en el río y el río se seca. Ellos cruzan y cuando cruzan, luego como aprieta este barco de papel de la servilleta y el agua otra vez vuelve a caer y los indígenas quedan bajo el agua. Y yo dije, bueno, esto es una represa. Entonces, y de cómo también podéis leer el racismo con respecto a cómo se estaban construyendo las imágenes en el No, 93, la por cagó, ¿qué ejemplo. es eso? Sí, pues y era como cuando se usaron indígenas no solo para este comercial, sino para otros también, como la marca Goodyear, por ejemplo. Y así un sinfín de otras publicidades que existen alrededor del mundo, pero en Chile en específico, a mí me llamó la atención esa porque estaba directamente relacionada con cosas que estaba investigando. Y lo que hice yo fue eh, construir 3 barcos de papel, pero no en formato más como más grande, como de 2 metros por 1,5 de alto, ¿cachai? Y que son además ensamblables, entonces muy fáciles de transportar. Entonces los ensamblas, los montas y junto a ellos se reproducen como los comerciales y con esta, obviamente, esta imagen del barco de papel. Mm. Y además estos barcos de papel están hechos en base a servilletas abolengo, ¿cachai? La materia prima es servilleta abolengo con una mezcla de esta tela de yeso, ¿cachai? Que se ocupa para hacer como cuando te enyesan la Sí, pierna. que la mostráis, ¿o no? Ajá, Sí. y se endurece. Entonces ocupé esos 2 materiales y hice estos barquitos, me los llevé para allá, que son 3 además que no se llama La Niña, La Pinta y la Santa María, porque en realidad se genera como esta este diálogo entre la colonización, cómo se comienza a extraer como todo, ¿cierto?, de Abya Yala y cómo se empieza a llevar, ¿cierto?, a Europa, y que también además consta de un video performance que yo hice con amigas y que está musicalizado además, por otra amiga que se llama Jera y que con quien estoy trabajando actualmente haciendo como sonidos, como experimentando con música, etcétera. Y, eso, por ejemplo, estuve haciendo en el último tiempo y que, pues, me ha llevado harto rato igual ya investigarlo, Fino. pero que ha generado como justo lo que necesitaba, porque yo la primera vez que lo expuse fue ahora en Nueva York y O sea, primera vez fuera de Chile. sí, y fue muy, muy bacán porque es como ellos, aunque los comerciales no son gringos ni nada, Mm. podían leerlo igual, ¿sabes? Como, y además le parecía atroz ver como estos comerciales con personas como jugando a ser indígenas, o sea, como actuando de indígenas. Entonces, Es eres el como una poder de locura. la publicidad, po, Exacto. que se puede ver en cualquier lugar del mundo y lo va a entender. Sí, y le hacía sentido como generar como estas lecturas, ¿no? Y de que en realidad el extractivismo está muy camuflado y de que, pero hay maneras de identificarlo. Pero es para eso también tenemos que acercarnos como a una formación, ¿no? Desde ahí, por eso está la educación, por eso es importante, como tener referentes, sobre todo, por eso, no sé, me parece tan hermoso que ahora, por ejemplo, haya muchos artistas indígenas, o sea, no son tantos, pero hay muchos referentes de artistas indígenas, tanto a nivel como mundial, como también acá local, ¿cachai? Y de que ojalá existan más y que eso pueda también eh, reescribir los narrativos de cómo se dialoga entre el arte, lo político o incluso solo lo estético, pero que exista, ¿no? Y que esté ahí y que podamos tener herramientas también como para poder, no sé, dialogar, pero a la vez también incluso como reclamar lo que es nuestro. ¿Cachai? Oye, ¿y este trabajo tú pretendes presentarlo acá en Chile? Claro, la idea sería que hayan fondos. No, pero eso. Sí, ¿por qué no? Sí, obvio que sí. Pero sí, creo que lo primero que vamos a hacer es exponerlo acá en Valdivia. Quisiera mucho ver ese trabajo, demasiado. ¿Ya se lo trajeron o sí? Sí, ya lo traje de vuelta. Ya. Eh, entonces, como traer eso acá, yo creo que exponerlo acá en Valdivia primero y de ahí ver cómo lo vamos moviendo como a nivel nacional. Y digo, moviendo y cómo, en plural, porque en realidad como obvio que me gusta trabajar con más gente, este trabajo no lo hice sola, ¿cachai? Sí. Hay mucha gente como apoyando, en la misma galería, ¿cachai? Mm. Se la Elisa me prestó su casa como para que lo usara de taller, ¿cachai? Porque así son las realidades como también de los artistas en general, o sea, como si no te apañáis con amigos, probablemente las obras no existen. Así es.
Entonces, yo creo que ese es mi plan ahora. Y bueno, igual, obvio que tengo proyectos futuros, como terminar de publicar una novela que escribí hace un tiempo, un poemario, eh, y, y algunas cosas que ahora como que están empezando a salir. Que como, no sé, he podido viajar un poco últimamente, se han abierto más puertas para ir haciendo otras cosas, generar nuevas alianzas, ¿cachai? Y también nuevas preguntas encuentro. Estuve en Austin hace poquito y me parecía tan interesante como que pudiésemos dialogar entre muchas realidades indígenas, tanto en Estados Unidos como de Latinoamérica, ¿cachai? Y allá. Eh, y de cómo eso también te brinda nuevas ideas y de cómo ellos están trabajando, preguntándose sus propios territorios. Así que fue muy enriquecedor también poder estar ahí, hacer una perpo y música y nada, como conocer también las realidades de otros. Yo creo que también es importante. Oye, ¿qué talleres estaba diciendo Jack? ¿Estuviste En Vassar estuve haciendo un taller que tenía que ver con escritura ya? y, y como ciertas preguntas desde la performance. Entonces era algunos ejercicios como más como físicos y después nos abocábamos a la escritura. Igual fue interesante porque obvio que todos los álbumes eran gringos, pero eran de una clase de español. Entonces como que había una relación entre como acercarse, además de escribir en otra lengua, pero iba acompañado de un proceso corporal. Entonces eso hacía que fuese un poco más ameno. E igual Vassar es una universidad que es de liberal arts. Entonces, está abocado como lo creativo. Ya. Como que eso igual es interesante en ese sentido. Como, obvio que está mucho más abierto a eso, es más progre, ¿cachai? Entonces era más fácil de alguna manera trabajar, porque si haya ido, no sé, a un lugar de ingeniero, obvio no es que ser un poco, ¿cachai? Pues yo creí que me habían invitado. Detrás de cámara. Estaba yo preguntándole a Petrel cómo había sido su viaje a los Estados Unidos. Y no sé si te gustaría como compartir lo que conversamos, Mm, que como igual cuál fue como tu perspectiva de Estados Unidos, que igual, eh, bueno, yo le decía a Cutral que yo no conozco allá, pero tenemos como tan metido en la cabeza ya en imaginar en el mundo gringo que vivirlo en carne propia debe ser como otra cosa, po. Y me contaste algo muy divertido que te pasó en un aeropuerto. a ver, bueno. Bueno, tantas cosas. Igual me gusta pensar que igual estuve acompañada en este proceso porque yo para ir a Baza pues, estuve trabajando mucho tiempo antes con una profesora de la universidad que se llama Montserrat Madariaga y que ella generó todos estos nexos para que yo llegara hasta allá y terminó siendo un trabajo colaborativo entre lo que es la exposición, los talleres, el taller mismo era entre las dos. Entonces, fue bonito también como hacer esas alianzas. Y y cuando, no sé, pues, cuando yo fui a Nueva York, porque igual es, en el estado de Nueva York, porque la ciudad es como, claro, está como esta metrópoli, y después hay como pueblos y ciudades cerca. Yo estaba en un pueblo pequeño que se llama Poughkeepsie, y y que ahí está la universidad, y que siento que se vivía como una realidad como más como gringa, real, ¿no? Donde no era como esta cuestión de las películas de Nueva York o Sex and the City, que la amo a todos. Amamos. Amamos Sex and the City. Ay, espérate, paréntesis, ¿cuál es tu personaje favorito? De Sex and the City, pucha, depende cuando por yo en literal, yo veo todos los días un capítulo de Sex and the City, desde que tengo, no sé, 13 años o menos. Entonces, como hay momentos que, bueno, yo siento que me siento más representada con Carrie, obvio. La escritora, po. Obvio, la escritora, caché que le gusta la ropa, etcétera. Pero no sé, pues hay días donde me identifico más con Samantha, ¿cachai? Otro día puedo ser Miranda, aunque menos, ¿sí? O Charlotte, pero igual Charlotte es como más conservadora, pero igual a veces uno tiene sus momentos fachos. Aquí estamos con cosas. Oye, pero siento que la evolución de Charlotte igual es bacán. Es muy bacana, aparte que es la más zorra, como que encuentro que la más zorra es algo que pasa piola. Sí, se hace la wea, normal. Se hace la boquita chiquititas. Muy luna debería hacerlo. Bueno, y entonces como no es Sex and the City, pues hay otras weas pasando a los lados. Y la cosa es que no sé, pues a mí me impresionó caleta que
al menos en estas áreas o también en Austin, era de, no sé, que casi la gente no camina, ¿cachai? Todos andan en auto. Aunque me parece impresionante, así que todos vienen en auto. A mí no sé ni conducir nada. Crash. Crash, claro. Y entonces era como, puta, no sé, eso era como ya así desconcertante en el sentido que a mí me gusta caminar, me parece que la ciudad hay que experimentarla así también, etcétera. Y, y claro, después estaban como desde cosas muy mínimas, como desde la comida y los tamaños de las porciones, ¿cachai? A cómo está cocinada, o cómo ver quiénes dan los servicios o quiénes son las personas que te atienden versus las personas que van a consumir, ¿cachai? Que en este sentido, no sé, po, en ciertos restaurantes era como llegar y toda la gente del servicio eran personas de México, Latinoamérica, y todos los que estaban sentados en las mesas eran blancos, ¿cachai? O así, miles de otras cosas. Y también después como experimentar la ciudad me pareció así muy loco, como de, uno, primero lo caro que es y pagar, no sé, 16 lucas por un trago me parece así una locura, ¿cachai? Como, puedo creerlo, así. Súper caro, más suena como, claro, pero en Nueva York, o sí, pues, no sé, Sex and the City. Muy que sí, va, ayer podría ir ahí porque la es carísimo. ¿No? Y tomarse un copete. Sí, pues yo no quiero ir de gustos caros. Sí, no, pero no tanto. Es que Ay, libras o de libras. autos Ok, caros. claro. Y entonces como estaban ese tipo de cosas, como también, no sé, la magnitud de todo, ¿no? Como vaya entrando a la ciudad y yo fui en tren, era como, de pronto ves a lo lejos como siluetas de edificios, ¿no? Y ya aparte no es solo como Manhattan, ¿no? Es como hay miles de otros lugares. Y entonces como está eso y ver como esta silueta que de pronto se te acerca y es cada vez más grande y de repente no sabes qué hacer, que solo mirar hacia arriba, ¿cachai? Lo de piensa, Me digamos, imagino que es súper a mí me atraparía un poco. He visto fotos y es como, no, edificios por todos lados, sí, pues y era como, ahogado, ¿no? yo sí, y más allá de eso pensaba como, ¿por qué? ¿Cachai? Y lo otro como de este choque como de visual, porque era, sepo, yo vivo en Valdivia, en una ciudad súper chica, y crecí en mi infancia en el campo, cubano, así como la casa, el lugar más alto, o sea, como la casa eran 2 metros, ¿cachai? No sé, techo 2 metros. Entonces, así, bueno, un mar de diferencia. Eh, pero a la vez también pensaba, ¿por qué existe esto tan grande? ¿Por qué la gente va ahí, caché? Y que se genera como esta magnitud, esta masa de concreto, de personas, ¿cachai? De historias. Y, y además como sentía que era como la matriz, como el vientre así de un monstruo gigante, ¿cachai? Porque es como el sonido, el metro y las sirenas todo el tiempo, la gente, como y no se miran, y entonces con miles de cosas pasando alrededor, como muchos estímulos, y la velocidad de las cosas. Y también ahí uno piensa, o sea, como prácticamente están consumiendo todo del mundo, ¿cachai? Como estas metrópolis, ¿cachai? Como ahí se nota la idea como de, no sé, me imagino cómo era el Imperio Romano, ¿cachai? Como la Roma, pero como cómo se manejan los imperios, ¿no? Como están como chupándole la sangre a todo lo que existe alrededor y, y de ahí se crea esta vida, ¿no? Como que, y que es como pareciera que es súper agotadora también. Igual, obvio que me parece un lugar súper interesante porque hay miles de cosas pasando y también hay lugares que uno podría adentrarse lo mejor posible. Como no sé, yo fui a un bar donde ahí era más barato, que gracias a Camila, como que ahí nos llevó a A la picas. una pica muy bacán. Así era como, yo creo que ni la Piosera se compara porque la Piosera es gigante, la Piosera es cuica al lado de Botella. Y que los tragos costaban $3, $4. Barato igual, ¿cachai? En comparación al otro. Y fuera la pica. Sí, pues y una cuestión así como hermosa porque era, no sé, lo atendía la misma dueña, el lugar se llama Toñitas. Pinitas. Sí. Y es como, no sé, gente famosa, igual latina, a veces ha estado ahí, se sacan fotos con la Toñita, ¿cachai? Porque buscan un personaje así de Queen. Ya. Y ella está ahí como con unos anillos gigantes, sus uñas, ¿cachai? Con su pelo rubio y vieja, así como una mujer de tener 70 o más. Ay, me la imaginé como muy gringo igual, ¿no? Es una señora latina.
Ya, pero como un pelo rubio. rubio, sí. Ya. Cool, muy cool. Y ella está atendiendo ahí, ¿cachai? Y el lugar es pequeño, así como este espacio, un poquito más grande. Ah, ya. Y como en el fondo hay una mesa que tiene como frijoles y arroz, Qué ¿cachai? rico. Y una mesa de pool y la gente ahí está jugando como dominó. Y es como una atmósfera así muy, muy efervescente, pero a la vez también me parecía más real, ¿cachai? No me parecía tanto como esta otra idea Yo decía, "Uy, me siento como de en un casa". hotel. Sí, pues era más sentirse en casa. Y después, ahora que fui de nuevo a Austin, yo tuve que volver de Austin, o sea, cuando venía de vuelta, se hace como una escala en esta ciudad que se llama Atlanta, y ahí em, yo perdí mi conexión. Entonces, por una cuestión de clima, no sé qué. Así que tuve que quedarme en Atlanta y yo decidí no irme a la ciudad porque era, no sé, re caro. Y yo dije como ya filo, así como me quedo en el aeropuerto. Entonces, también los aeropuertos son bacanes, ¿cachai? Sí. No, y además ese que tenía hasta metros. Sí, pues y yo estaba muy cansado, entonces como que era como tener que moverme de aquí, a mí me dio absoluta paja. Dicen como, bueno, me voy a quedar aquí, no me voy a mover. Probablemente sea una planta, ¿cachai? Y claro, como el aeropuerto tiene un metro, a mí me impresionaba esa weá, era como enorme todo. Y de que, no sé, en la noche cuando yo me trasladé de un lugar a otro, en el mismo metro, y en un momento bajé unas escaleras y ahí como tú puedes notar como todo el trabajo que es de limpieza, ¿cachai? Como todos estos trabajos que no son visibles durante el día, es racializado. O sea, muchas personas negras, muchas personas latinos trabajando haciendo estos trabajos. Impacta también, ¿no? Porque como, no sé, po, hay otros trabajos y otras cosas que solo lo hacen los blancos, ¿cachai? Y que es trabajo, obviamente, pero es impactante ver eso, ¿no? O sea, Igual hay una brecha sí, por ahí. obvio que sí, lo es. Entonces, igual era impactante ver ese tipo de realidades, cómo funciona este mundo súper álgido ahí, ¿cachai? Y de que, no sé, como son demasiados estímulos, como el país es tan grande. Pero también, no sé, Austin me parece un lugar divertido, ¿cachai? Con música interesante, como todo muy raro. Y los gringos son gigantes. Bueno, para mí era como, hacía mucho tiempo que no veía un hueón como de 2 metros, ¿cachai? Pues, Igual acá en Norte Gringo, ¿no? sí, pero como no, no gringos como estadounidenses, po, Ya. ¿cachai? Y sobre todo como de estos estados como Texas, donde como son como así masculinidad así hegemónica a morir, ¿cachai? Como enormes, así como, son hueones gigantes, grandes, sí, grandes, como las moles, así. Entonces igual fue interesante. Par de citas. Obvio. ¿Cachai? Pero ahí nomás, po, como tratando de, no sé, conectarme con la cultura. Aparte igual, pues, si eres como latina, ¿cachai? Pues, obvio que eres, bueno, cuando voy viajando. Sí, o sea, yo me sentí sexy, weona, como siendo muy básica. Me sentí regia, weón, porque era como, no sé, iba a un bar y te joteaban, ¿cachai? Como te compraban tragos, ¿cachai? Entonces era como, ya, es viola. La latina. Claro, y sí, porque después volví acá y era como, ya, bueno, a ser en qué tiempo, ¿cachai? Tienen ese fetiche, bueno, los gringos, ¿no? Yo creo, sí, obviamente. E igual, hay miles de culturas dando vueltas, pero yo siento que igual como esa expectación de un cuerpo nuevo en un lugar, ¿no? Así que fue interesante igual como esa pasada. Igual me gustaría ir de nuevo a practicar mi inglés. Me encanta en citas. Oye, Dicen que la mejor forma de practicar es ay, sí, bueno, cuando fui a Nueva York solo tuve una cita. Uy, eso fue fome, porque como tenía que trabajar caleta, entonces tomó. que no pudiste vivir tu Samantha era. No, para nada. Y aparte que igual me daba miedo como hasta, no sé, pero tenía esta idea de que al menos para mí todos los gringos eran asesinos Aquí no seriales. se establecido. Oye, sí. Tienen esa. Sí, pues entonces vamos, mejor tener cuidado, ¿cachai? Andar tranqui, ¿verdad? Sí. Pero eso, así que igual tú, sorry, no hablé nada del MoMA ni nada. Ese fue el otro capítulo. Digo que la gente siempre dice como, no, anda a visitar otro lugar y era como, no sé, voy a vivir otras cosas. Igual, pienso que como, o sea, igual está bien ir a un museo, pero
igual es caro, así como yo, o sea, ¿Hay que pagar con los museos allá? algunos sí, po, Ya. no sé, como y me acuerdo que fui al New Museum, y justo había una obra de la Seba Calfuqueo, Ah, bueno. entonces ahí estaba la obra de la amiga, fui a verla, y claro, me sepo, en la entrada costaba $20. Ya, igual, allá en Estados Unidos $20 no es tanto, ¿cachai? Pero Pero acá para son 20 nosotras, lucas, sí, pues son ¿cachai? 20 Aprox, lucas. ¿cachai? Como, Sí, pues y yo una que harto. venía como con esta, calculando en plata chilena, todo era caro, ¿cachai? O la buena era cagada, ¿cachai? No, pero igual $20. Sí, No. sí, pues no sé. Bueno, claro, vaya a la feria y termina con una maleta llena de ropa, ¿cachai? Sí, porque Prioridades. calculando como un copete para ella, pues. Sí, yo creo, como de Pero más. para una no, po. Yo Mm, qué. Una que artista. Sí, po. Ay, ya, sí me imagino. ¿Cuál crees que es el panorama del arte contemporáneo en los Chile, en el Coña Sur? Yo creo que no, que no pasa nada. Ah, ¿te cachai? Obvio que Porque, pasan mil de cosas. Sí, claro, sí, sacamos. Margarita. No, obvio que pasan mil cosas. O sea, yo siento que la gente es injusta cuando dice como, nada, que no pasa nada por eso ir a Santiago, ¿cachai? Por ejemplo, regiones pasan mil cuestiones. Uno, valorar lo que pasa como fuera de los centros, ¿no? Y que va, yo creo, desde cuestiones que pueden ser a nivel comunitario, como también a nivel ya ciudades, por ejemplo, como Valdivia, ¿cachai? Y donde sí hay, no sé si es escena, podríamos mencionarlo, pero sí pasan cosas, hay exposiciones. Incluso a mí me pasa acá de pensar que hay más actividad cultural que audiencias yendo a las actividades culturales. Que bueno, que yo creo que eso también es como algo que en general pasa en Chile, que incluso en Santiago, o sea, en Santiago la gente va porque ya mucha, pero también es como probablemente te vas a encontrar la misma gente, ¿cachai? La verdad como que ni tanto. También yo he llegado como a la misma conclusión de que muchas cosas como culturales, pero hay poca audiencia. Exacto. Bueno, y ahí hay que trabajar en eso. Como siento que ha sido interesante también ver estos esfuerzos que existen de hacer mediaciones. El trabajo que se hace a través de incentivar a los públicos a visitar las galerías, ¿cachai? Bueno, yo, por ejemplo, estuve, me estoy yendo para otro lado, pero Claro. con respecto a eso, el año pasado estuve en una exposición colectiva que curó la Seba Calfuqueo en Espacio 218. Ah, ya sé que quedan Plaza de Armas. Sí. Entonces, como excelente lugar para tener una galería, o al menos pienso yo. Y donde, no sé, po, se hacían estas visitas, ¿cachai? Mm. Como, y no sé, Seba y otras personas están trabajando ahí, ¿cachai? Como para que, uno, se visibilice el trabajo de los artistas, pero también las propuestas que hay detrás, como los discursos, etcétera. Entonces me parece importante esos esfuerzos que se hacen, ¿no? A través de mediar, de poder construir como estos diálogos entre personas que no están muy relacionadas con el arte y que probablemente quizás no deberían, pero al menos que sepan que existe, ¿cachai? Y de ahí, bueno, yo siento que en el centro, obvio que siempre van a estar pasando cosas. Me parece interesante siempre como ahora hace poco ver como esta temporada de concursos, ¿cachai? Y yo estuve participando en uno, entonces era como ver que siempre la gente está creando y de que en cualquier lugar lo van a hacer, aunque no haya plata, aunque, no sé, como aunque te lo prohíban, ¿cachai? Entonces yo siento que ahora hay más visibilidad y, por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Es una instancia para seguir promoviendo este tipo de cosas, ¿no? Y que se van creando comunidades, se van creando, es- no sé, como estos feedbacks, ¿cachai? Y al menos yo siento que estoy muy contenta o al menos tiendo a ser muy positiva con respecto a eso, ¿no? De que a nivel Chile, a nivel sur, porque no conozco tanto las realidades del norte, eh, sí pasan cosas y que yo creo que está bueno valorarlo y que está bueno preguntar si uno no sabe, Mm. ¿cachai? Como lo hiciste tú, por ejemplo. Que yo creo que eso también es la pega, ¿no? Como no suele decir que no, sabes que aquí no pasa nada. Y una vez, puro contando anécdotas, pero estaba en un carrete como muy de cine y una actriz, que no voy a decir su nombre, pero sale en teleseries, llegó
Y que justo era acá la temporada del Festival de Cine Valdivia, que aquí la ciudad se llena, sí, pues la gente se llena. Entonces, la ciudad se llena de gente y como hay muchas actividades, bla, bla, bla. Yo estaba en un carrete y estábamos varias personas y esta actriz llega y dice: "Ay, sí, porque bueno que ahora acá el FIC, porque acá no pasa nada". Y yo así como: "Weona, no tenéis ni idea", así como evidentemente tú venís con esta visión, ¿cachai? Centralista de lo que es un como, no sé, un aparataje artístico, ¿cachai? Mm. O como Como que ellos son los que están llevando la instancia cultural a otro lado. saco wea, po, ¿cachai? Como en resumido francés, Hay ¿cachai? mucha gente, yo creo, que opina eso. Sí, entonces como que yo siento que igual hay que tener también un poco de humildad y preguntar, o de qué es lo que ocurre aquí, como quiénes son las personas, o no sé, si hay colectivas funcionando, eso después te dan otras pistas y así uno se va generando un circuito de lo que queráis experimentar, porque hay de todo igual, Mm. ¿cachai? En todos lados. Entonces, yo siento Claro, como tú decís, sea donde sea, uno va a crear. exacto. Ay, sí. Y que además me pasa eso, de que, Te vean o no te vean, pero siempre está sucediendo. o sea, y no sé, pues la gente a veces crea club de lectura, ¿cachai? El, sin como esta idea de que tenéis que mostrarlo, ¿cachai? Sino que simplemente como te juntáis con más gente a hacer comunidad y a leer libros, ¿cachai? Así como existen talleres literarios, así como existen miles de otras cosas. Y a mí me parece que Chile igual siempre ha sido muy fructífero en eso. Como que, y bueno, ahora también como hay más, o sea, no sé si más oportunidades, pero al menos como algo pasa con eso, como hay un poco de fondos, ¿cachai? Bueno, que hay otros países, por ejemplo, otras realidades donde no hay fondos No, concursables es verdad eso. y que, claro, nosotros acá sufrimos con el fondar y que encuentro que igual es un pésimo sistema. Sí, porque hay que agarrarse. Claro, y la competitividad y todo esto. Pero es verdad eso que en otros países no hay fondos. Claro. Entonces, yo cuando una vez, no sé, estaba en Perú, creo, y era como, yo comentaba, no, acá existe el fondar y está terrible, ¿cachai? Como, porque bueno, nuestra realidad y sus primos, Sí. y ellos llegan y me dicen, no, o sea, acá eso no existe. Entonces era como, claro, o sea, también como abrir un poco más el espectro y los ojos y decir como, bueno, ¿cachai? Como hay cosas que pasan, pero eso no quiere decir que no debemos seguir como uno exigiendo, ¿cachai? Que no sé, po, desde que se vayan acabando estas concursabilidades, ¿cachai? Que exista más apertura para ciertos tipos de creación y no siempre sean los cuicos los que hacen arte, ¿cachai? Que eso yo creo que es lo más terrible de todo, como que, claro, yo, por ejemplo, me dedico a crear y todo, pero fui una persona y he sido una persona que no pertenece a las clases altas. Y eso también ha producido muchos estragos, como a nivel psicológico, a nivel físico, no sé, por literal a veces tenés que pasar hambre como para hacer algo, ¿cachai? En cambio, no sé, pues hay gente que lo tiene todo por sentado y después más encima llega y dice, o sea, se convierte en actriz y dice como, no sé qué no pasa nada, ¿cachai? Como, bueno, obvio, si siempre tuviste comida, ¿cachai? No sé, pues, la odio. No veas su teleserie. De verdad. Para que a todas metidas. Me van a decir si no me después la No, está bien, me gusta. ahora me odian. Hay que dejar en misterio. Sí, pero no sé, yo soy positiva con respecto a lo que sucede. Y también estoy muy orgullosa además de como mis pares que son artistas mapuche, indígenas, que están haciendo muchas cosas en diferentes formatos, ya sea cine, ya sea artes visuales, música, etcétera, y que están como, no sé, po, levantando cuestiones y discursos también, ¿cachai? Así como también otras amigas que no son mapuches, por ejemplo, que también están haciendo lo mismo. Y siempre están en esos esfuerzos, ¿no? Delante no se estaba hablando con la Diego Argote, que es fotógrafa, ¿cachai? Y con su trabajo increíble, ¿no? Y que siempre estaba ahí resistiendo también, ¿no? Como haciendo esto. Y que obvio que no sería la idea siempre estar como en esta lucha, ¿cachai? Pero, eh, no sé, como que también a veces las ganas pueden más. Como que me gusta pensar en eso y no en lo que nos pesa tanto. Y que, no sé, a veces simplemente generando agencia se pueden hacer muchas cositas lindas, ¿cachai? Eso. Ay, querido encontrar, muchas gracias. Yo creo que quedan muchos más temas como en el tintero, pero ya vamos a ir cerrando.
pero agradezco demasiado como la instancia de que me hayas, sin conocerme, nada, como que me hayas dicho, ay, así beta. Y yo ya, así como bacán, porque estuve mirando tu trabajo y claro, pues me pareció muy... Empezaste la buena pesada. Está bueno. No, todo lo contrario, fuiste muy simpática, fuiste muy... Hay una palabra que es como... Abierta. Es como sinónimo de abierta, que es como que no es difícil. Como que hay personas que son demasiado inaccesibles. Claro, ¿Cachai? Como eso, como te fuiste muy accesible y lo agradezco un montón. debería ser una difícil igual. Para otra. Para la próxima. No, mi agenda está buena. Igual ahora tenía tiempo, porque a veces como en... Me imagino, raro. Y yo dije, no, capaz que ni tengo tiempo porque te avisé no encima. Claro, pero no, sí lo tenía. No, tipo, y a veces cuando no tienes tiempo, se puede. Ahora, dentro de lo humanamente posible. Así que eso. Y muy feliz igual de que tú estés acá entrevistando gente, ¿cachai? Como viendo estas comunidades que iguales existen, ¿sí? Así para que la otra no diga que no pasa nada. Sí. Sí, puede ser la idea igual. Pues. Sí. No sé, quiere todo como solamente que está ocurriendo esto acá. No es así, pues. Y hacer lo que Es que incluso hay que también pensar de que Valdivia en sí ya es un centro. Como que sí, pues. no quedarse como, oh, ya sé, somos lo más under del sur, ¿cachai? Mentira, no, como es, este lugar ya representa un centro. O sea, no sé, pues hay gente que debe estar creando como en lugares como Mafil, ¿cachai? O Payaco, así como miles de lugares que pueden mencionar que pasan cosas, ¿cachai? Y que no solo son gente que estudió arte, sino que son personas como que hacen arpilleras, por ejemplo, ¿cachai? O como miles de realidades que están sucediendo y que, no sé, como generan y al menos a mí me interesa eso, como la comunidad, y de cómo se va reforzando también como este hilado o este tejido social, po, ¿cachai? Más allá que una sea re básica. Ay, nada. Bueno, querida, muchas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos hacia la cámara. No sé si antes quieres decir algo. Am, No, voten por mí. Ah, Uy, no sé, yo, o sea, más que nada agradecer y ojalá la resolución esté bien, ¿cachai? Y soy una buena filo, pero muy contenta, me siento muy relajada además como en esta instancia, porque no es tan así como, sí, pues, risas, las risas no volaron, risas no faltaron, eso nunca va a faltar con uno ni el drama. Así que eso. Besito a todos y que, no sé, pues si vienen a Valdivia, pasen a la galería. Eso, a la galería. Galería Barros Bajos, o nos puedes seguir en Instagram. Vamos a poner ahí toda la ciencita. También tu Instagram, Instagram de la galería. Sí. Y eso. Harta carne sale en mi Instagram. Samantha Era. Y- Pero eso sí que gracias por todo. Quizá nos vemos en Santiago, en algún lugar. Así que Buenísimo. eso. Muchas gracias. Adiós.